Gracias, mis hermanos. Bueno, la verdad, bienvenidos, mis hermanos. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes, mis hermanos, y gracias a Dios que estamos aquí. ¿Por qué no, mis hermanos, se ponen de pie? Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor, mis hermanos, que nos guíe con su palabra, mis hermanos, nos indique de su voluntad, nos indique, mis hermanos, de su voluntad, de lo que tenemos que hacer, mis hermanos, para entenderle a Él también. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias, gracias. Tan bueno y tan generoso como tú eres, venimos a alabarte y a darte las gracias. Gracias, Señor. Bendecido sea tu santo, tu glorioso nombre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor nuestro, porque eres bueno, bueno en gran manera. Así, mi Señor, queremos glorificarte, darte la honra y la gloria. Y, Señor, hemos cantado, hemos orado, hemos leído tu palabra, pero ahora nos disponemos a meditar en tu palabra, Señor. Habla con claridad a tu pueblo, habla con claridad a tu iglesia, a todos los que estamos aquí. Háblanos, mi Señor, por medio de tu palabra. Que el Espíritu Santo coloque tu palabra en mentes y corazones, y que, mi Señor, podamos exaltar tu glorioso nombre. Concédenos esto. Gracias, Señor, gracias. En Cristo Jesús, amén. Gracias. Tomen sus lugares, mis hermanos. Espero que tengan allí un boletín allí en la Biblia, mis hermanos, o tengan allí un boletín. Ustedes allí a la mano, lápiz, pluma, mis hermanos, y vamos a examinar la palabra de Dios, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a examinarla. El título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, se llama Fortaleza de Dios para ti. Mis hermanos, ese es el título de la predicación. ¿Por qué? Porque hay cosas que son difíciles, pero además también imposibles para nosotros. Hay cosas que son imposibles, mis hermanos. La Biblia lo dice con toda claridad. Para el ser humano hay cosas que son imposibles. Y así es, mis hermanos. Hay cosas que ustedes y yo, por más que podamos ejercer nuestra voluntad o nuestro conocimiento, no podemos ni podremos hacer. Y también, mis hermanos, necesitamos la fortaleza de Dios, porque hay situaciones complicadas. La vida es así, mis hermanos. La vida es una serie de complicaciones, una tras otra, una serie de dificultades, mis hermanos. Así es la vida. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender la vida. ¿Y qué es lo que necesitamos? A veces, mis hermanos, hay situaciones muy complicadas y nos dejan perplejos. Pero ¿cómo podemos atravesar a través de estas situaciones complicadas o difíciles? ¿Cómo podemos atravesar? Bueno, mis hermanos, para eso es precisamente que necesitamos la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios, mis hermanos, no es para, mis hermanos, el poder de Dios. No es, mis hermanos, como algunos pretenden, poder espiritual. Sí, yo creo que si hay poder espiritual, sí lo hay. Pero más bien, mis hermanos, necesitamos el poder de Dios. Perdón. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos, para atravesar esas situaciones difíciles por las cuales estamos viviendo, mis hermanos. Lucas 1:37, si lo podemos leer, mis hermanos, dice: porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Y la verdad es que tú y yo necesitamos el poder de Dios para atravesar esa enfermedad.
Lo primero que tenemos que recordar es que nuestro Dios es un Dios verdaderamente poderoso. En la Biblia, mis hermanos, se utiliza la palabra Shaddai, en hebreo, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra omnipotente, mis hermanos. Lo que significa es el Dios que todo lo puede, mis hermanos. Significa que no hay nada en el universo que no se pueda lograr, mis hermanos, que no pueda lograrse por su poder. Es decir, Él tiene poder sobre todas las cosas, mis hermanos. La verdad es que tenemos que entender esto. Dios es un Dios verdaderamente poderoso. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, este es lo segundo que tenemos que recordar. Lo segundo que tenemos que recordar es esto, mis hermanos, que además de que es un Dios poderoso, es un Dios que imparte poder. Si lo quieren anotar. Es un Dios que imparte poder, mis hermanos. Así es. Él desea darnos su fortaleza para atravesar todos esos momentos de la vida difíciles. El Señor quiere darnos de su poder para que podamos enfrentar todas las situaciones de la vida. Vamos a ver algo, mis hermanos. El Salmo 29, yo luego les invito, lo leímos al principio de este culto, mis hermanos, el Salmo 29, pero les invito luego a que lo relean. Y quiero mencionarles algunos versículos de este Salmo 29, mis hermanos. Dice así este pasaje, lo voy a leer para ustedes, mis hermanos, el Salmo 29. Dice así. Que vamos a entender acerca del poder de Dios. ¿Qué es lo que dice? Que vamos a entender. En primer lugar, dice allí en el versículo 3, si ustedes lo ven, mis hermanos, dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí David está describiendo, mis queridos hermanos, una tormenta sobre el mar de Mediterráneo. Una poderosa tormenta comenzaba a desarrollarse allí. Una tormenta, mis hermanos, allí. Ustedes también saben, mis hermanos, que hay tormentas en el desierto. Y mis hermanos son muy peligrosas. Con fuerte viento puede llegar, mis hermanos, y destruir, mis hermanos, también. David era pastor de ovejas y sabía perfectamente bien, mis hermanos, cómo rugía una tormenta en el desierto, pero ahora está viendo, mis hermanos, una tormenta sobre el agua. Y esta, mis hermanos, David lo relata, se trata de una experiencia increíble estar en medio de una tormenta así, mis hermanos. Y es así que David lo está relatando. David está relatando esto en medio de esa tormenta, en el desierto, o en medio de esa tormenta en el mar Mediterráneo. Allí está la voz de Dios. Su poder se manifiesta en esto. Si continuamos con el pasaje, mis hermanos, dice que la voz de Jehová es tan poderosa que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano y los hizo saltar como becerros, dice el pasaje, mis hermanos. La verdad es de qué tamaño son los cedros del Líbano. ¿Saben cuánto mide un cedro, mis hermanos, de altura? Unos 12 pisos, más o menos unos
30 metros aproximadamente de altura, un cedro. Y puede tener, mis hermanos, su tronco, un cedro, puede tener hasta 9 metros de circunferencia, no de circunferencia, de diámetro, puede tener, mis hermanos, un cedro. Así es tan grande, mis hermanos, unos 30 metros de altura y 9 metros de ancho. Y lo que está diciendo aquí David, mis hermanos, es que un leve susurro de los labios de Dios es suficientemente poderoso para convertir un árbol de esas características en meras astillas, en polvo, en aserrín, mis hermanos. Así es el poder de Dios. También dice aquí el pasaje, mis hermanos, que también al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. El Sirión, mis hermanos, el monte Sirión, en realidad es otro nombre del monte Hermón. Han oído hablar, es más conocido como el monte Hermón que el monte Sirión, pero es otro nombre del monte Hermón, mis hermanos. Este monte, el monte Hermón, mis hermanos, frecuentemente tiene, mis hermanos, allí en una altura de 9,000 metros sobre el nivel del mar, mis hermanos. Pero lo que nos está diciendo el versículo es que la voz de Dios es tan poderosa que puede hacer que la tierra tiemble y partir una montaña, mis hermanos. La voz de Dios puede hacer esto. Y agrega aquí en este pasaje, mis hermanos, también que la voz de Jehová que derrama llamas de fuego, dice aquí el versículo. Sacude, mis hermanos, la voz del Señor con llamas de fuego. ¿Saben cuán poderoso es un rayo, mis hermanos? Es un rayo, espero que nunca... Hay personas, mis hermanos, a que les ha caído un rayo, y hay de diferentes magnitudes de los rayos. Yo lo estuve buscando, mis hermanos, y más o menos un rayo son 100 millones de voltios, mis hermanos, 100 millones de voltios, y más o menos generan 13,000 caballos de fuerza, 13,000 caballos de fuerza, mis hermanos, allí. Lo que está diciendo David, mis hermanos, es que unas cuantas palabras de los labios de Dios son mucho más poderosos que todos los rayos y todas las tormentas que se están desarrollando ahora mismo en el mundo. ¿Saben? Se calcula que hay 1,800 tormentas diarias, tormentas eléctricas en todo el mundo. La voz de Dios es mucho más poderosa que esto, mis hermanos, mucho más. Y luego agrega, mis hermanos, ustedes lo ven, versículo 8, si ustedes lo ven, dice que voz de Jehová que hace temblar el desierto, mis hermanos, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Se fue más adelante esto. Dice allí, mis hermanos, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Dice allí, mis hermanos, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Dice allí, mis hermanos, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Dice allí, mis hermanos, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Dice allí, mis hermanos, Jehová. No sé cómo está esto, mis hermanos, no sé hasta dónde se fue, perdí el hilo de esto. No sé, a ver, voy hacia atrás. Y dice, mis hermanos, aquí que en este pasaje marca dos zonas claras. Una es, mis hermanos, ya encontré el hilo, gracias, muchas gracias, ya encontré aquí el hilo, gracias. Mis hermanos, aquí en estos versículos del 8, 7 y 8, mis hermanos, se menciona dos zonas. Cades está hacia el sur y el monte Hermón está hacia el norte. ¿Qué es lo que está diciendo David? ¿Qué es lo que quiere decir en esta situación? Bueno, lo que quiere decir es que el poder de Dios fluye a través de toda la tierra. A través de toda la tierra. No hay, mis hermanos, un lugar a donde tú y yo podamos ir o alejarnos para escapar del poder de Dios. Pero dice aquí, mis hermanos, este pasaje también, que la voz del Señor tuerce las encinas, desnuda los bosques.
Saben, mis hermanos, tuve la ocasión de pasar por el Monte Santa Elena. El Monte Santa Elena, mis hermanos, cuando tomé un avión hasta Seattle, en Washington, mis hermanos, el estado de Washington, ya cercano a la frontera con Canadá. Mis hermanos, íbamos en el avión y mis hermanos, de repente, una montaña alta, alta, mis hermanos, llena de nieve. Todas las montañas y alrededor, mis hermanos, había un gran bosque. Bueno, mis hermanos, años antes, hace algunos años, mis hermanos, el Monte Santa Elena, que en realidad es un volcán, estalló. Y este volcán, mis hermanos, yo tuve la oportunidad de ver algunas fotos de este volcán, mis hermanos, pero el estallido, la explosión de este volcán, mis hermanos, fue igual a la potencia de 500 bombas atómicas. Y millones de árboles fueron devastados, mis hermanos. Se veía la tierra devastada, quemada en un radio de 230 kilómetros. 500 bombas atómicas, mis hermanos, y 230 kilómetros cuadrados, mis hermanos, de desolación, de árboles rotos. Lo que David está diciendo en el pasaje es que eso que pasó en el Monte Santa Elena, o lo que está describiendo aquí en el versículo, es un juego de niños comparado con el poder de Dios. Si leemos bien el pasaje, mis hermanos, todo lo que nos ha estado diciendo es esto: Dios es poderoso. Dios es poderoso. Su voz está sobre las tormentas. Su voz, la voz de Dios, rompe los árboles. La voz de Dios rompe las montañas. La voz de Dios, mis hermanos, es más poderosa que los truenos o los rayos. Eso es lo que nos está diciendo. Pero hay aquí algo personal. ¿En qué nos atañe eso a ustedes y a mí? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al poder de Dios, mis hermanos? A entender que Dios es un Dios poderoso. ¿Nuestra respuesta será impresionarnos nada más? ¿Nuestra respuesta será quedar impávidos y decir, sí, Dios es poderoso, y ya? No, mis hermanos, si vemos el versículo 11 de este pasaje dice, allí, mis hermanos, el versículo 9, al finalizar, mis hermanos, el versículo 9 dice al finalizar, en su templo todo proclama su gloria. Esa debe ser nuestra respuesta. La respuesta, mis hermanos, que tú y yo debemos tener ante el poder de Dios, mis hermanos, es adorarle, es alabarle, porque es un ser todopoderoso y fuerte. Es un Dios impresionante. Esa es la respuesta que tú y yo debemos dar, mis hermanos. Pero hay algo también sorprendente en este pasaje. Hay algo que es sorprendente, mis hermanos, que David está escribiendo. Después de estar hablando sobre el poder de Dios y de hablar acerca de cuál debe ser nuestra respuesta, una respuesta de adoración a Dios, mis hermanos, David dice lo siguiente: Jehová, ese Dios todopoderoso, ese Dios impresionante, dice, dará poder a su pueblo, y también Jehová dará bendición, dice, bendice a su pueblo con paz. Es decir, mis hermanos, Dios no solo es un Dios poderoso, no solo es omnipotente para acumular poder y tener poder, mis hermanos, no. Es un Dios, como dice la Escritura, que quiere compartir su poder y su fortaleza, mis hermanos, y quiere capacitarnos a ti y a mí, quiere equiparnos, mis hermanos, para que podamos encontrar poder y paz en momentos y situaciones complicadas en la vida. Eso es lo que podemos encontrar en este pasaje, mis hermanos. Cuando tú y yo tenemos dificultades o tenemos problemas, mis hermanos, ¿dónde vamos a encontrar el valor? ¿Dónde vamos a encontrar el coraje para enfrentar las cosas? ¿Dónde vamos a encontrar, mis hermanos, el valor para enfrentar esa circunstancia difícil? ¿Dónde, mis hermanos? Bueno, creo que solamente nuestro Señor. Dice 2 Timoteo 1:7, mis hermanos, si lo podemos leer juntos,
Podemos leerlo, dice, mis hermanos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y de dominio propio. ¿Lo notan, mis hermanos? El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos, mis hermanos, necesitamos de la fuerza de Dios. Necesitamos del poder de Dios, mis hermanos. Es un Dios omnipotente, sí, pero que quiere impartirnos poder para enfrentar cada situación de la vida. Ahora, ¿en qué situaciones de la vida necesitamos el poder de Dios? ¿En qué situaciones de la vida necesitamos la fortaleza de Dios? Mis hermanos, creo que hay 3 áreas en las que necesitamos el poder de Dios, mis hermanos. 3 áreas en la vida en las que necesitamos la fuerza, el poder de Dios, mis hermanos. 3 áreas de la vida. En primer lugar, mis hermanos, ¿en qué área de nuestras vidas necesitamos el poder o la fuerza de Dios? ¿En qué área de nuestras vidas? Bueno, mis hermanos, en primer lugar, si lo pueden anotar allí, necesitamos el poder de Dios, la fuerza de Dios para llevarnos a través de lo que no podemos pasar por nosotros mismos. Es decir, es una situación tan complicada, tan difícil, una situación verdaderamente angustiante, mis hermanos, y es allí precisamente que necesitamos el poder de Dios para atravesar eso que no podemos atravesar por nuestras propias fuerzas. Es allí, mis hermanos. De repente puede llegar una noticia: tu familiar falleció, o tienes cáncer, o te han despedido del trabajo, o tu pareja te dejó. Esa es la realidad que vivimos, mis hermanos. La triste realidad de lo que vivimos, y nos vamos a enfrentar con una tragedia, tú y yo, tarde o temprano. Va a ser algo en nuestras vidas que nos va a lastimar, mis hermanos. Va a ser algo en nuestras vidas que va a llegar hondo y nos va a herir. Alguna situación, mis hermanos. Puede ser que tu papá, que pensabas que era tan sano, de repente tiene Alzheimer. O de repente tiene un accidente vascular cerebral. O puede ser algo como un accidente. Tienes a tu hijo o tu hija o tu familiar y de repente tiene un accidente y muere. ¿Cómo vas a atravesar por estas cosas? ¿Cómo vas a atravesar por estas situaciones? Bueno, mis hermanos, para atravesar esto, lo que tú y yo necesitamos son 2 cosas en medio de este dolor o en medio de las tragedias. Necesitamos la paz de Dios y necesitamos el poder de Dios para atravesar por esas situaciones que nosotros mismos no podemos atravesar, mis hermanos, por nosotros mismos. Necesitamos esto. Algún día, todos, mis hermanos, y no es que lo desee para ustedes, pero así es la vida. Todos, mis hermanos, algún día vamos a necesitar la fortaleza de Dios cuando una tragedia nos golpee. La pregunta es, ¿cómo puedo tener el poder de Dios? Pues eso lo veremos en un momento. Segundo lugar, mis hermanos, ¿en qué área, otra área de nuestras vidas, necesitamos la fortaleza de Dios? Bueno, necesitamos la fortaleza de Dios para evitar hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Es decir, ¿cómo se llama, mis hermanos, eso que no debemos hacer? Tentación, ¿no es así? Tentaciones que llegan a nuestras vidas, mis hermanos. Hay tentaciones ocasionales, pero también, mis hermanos, y las más duras, las más difíciles, son las tentaciones recurrentes. Por ejemplo, alguien que ve pornografía. Es una tentación recurrente. La ves hoy
y luego puede ser en una semana y luego otra, y no puedes escapar de esto. Alguien más, mis hermanos, del alcohol, es una tentación recurrente también. Estás tomando y después una semana o dos vuelves a caer en el mismo caso y otra vez en el mismo caso. Es una tentación recurrente. Tentaciones recurrentes, las palabras soeces, cuando tienes palabras soeces con otra persona y estás empleando lenguaje que no es conveniente. Tentación, mis hermanos, y así podría seguir, mis hermanos. Hay una gran cantidad de tentaciones. Algunas son esporádicas, sí, pero otras son recurrentes, mis hermanos, ese tipo de tentaciones. Y tú y yo pensamos que nadie se va a enterar, que nadie se va a enterar de lo que nosotros hacemos, pero realmente, mis hermanos, el ojo de Dios ve todas las cosas. Y mis hermanos, no podemos evitar hacer eso que sabemos que no debemos hacer. Y otra vez te sientes culpable y te vuelves a sentir culpable. Y bien sabes que no debes hacer esas cosas que Dios ha mandado en su palabra. ¿Cómo superarlas? 1 Corintios 10:13, mis hermanos, si ustedes lo anotan allí, dice, mis hermanos, que Dios no tienta a nadie, mis hermanos, pero dice allí, 1 Corintios 10:13, si ustedes lo quieren ver, mis hermanos, en el pasaje, dice, no lo tengo en la pantalla, tampoco lo tienen en su boletín, pero 1 Corintios 10:13 dice que no ha sobrevenido ninguna tentación, dice el pasaje, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida soportar. Algunas veces pensamos, es que nadie ha sido tentado como yo. Esta tentación es sobrehumana. Esta tentación me rebasa. ¿Pero qué dice el pasaje? Que no hay ninguna tentación sobrehumana, que está más allá de la naturaleza humana. Eso es lo que dice el pasaje. Y mis hermanos, lo maravilloso de todo es que cuando venga la tentación, Dios va a dar también la salida. Pero ¿cómo podemos resistir estas tentaciones? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahora, mis hermanos, en tercer lugar, la tercera área en la que tú y yo debemos o necesitamos el poder de Dios, la fortaleza de Dios, es para hacer todo aquello que sabemos que debemos hacer. No solo para evitar aquello que no debemos hacer, sino para hacer aquellas cosas que sí debemos hacer. Es esto, mis hermanos, esto precisamente en lo que debemos hacer. Es decir, cuando tú abres la Biblia y vienes a esta iglesia, a otra iglesia, la abres y oyes la enseñanza de cómo ser un varón de virtud, cómo ser una mujer de carácter. Mis hermanos, oímos las historias bíblicas, las enseñanzas bíblicas de cómo Dios quiere que vivamos, y eso tiene sentido para nosotros. Decimos, mis hermanos, que la manera que Dios quiere que vivamos es la mejor manera de vivir. Pero, mis hermanos, pensamos dentro de nosotros, no puedo hacerlo por mi propia cuenta. O cuando escuchas, Dios quiere que sirvamos a otras personas, que amemos a otras personas, pero dentro de tu mente está eso. ¿Cómo puedo yo servir a alguien? ¿O cómo puedo amar a esa persona que me ha hecho la vida imposible? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Saben, mis hermanos? Nuestra inclinación natural de seres humanos es ir del lado contrario a lo que Dios marca en su palabra. Y sí decimos, la mejor manera de vivir es como Dios dice en su palabra. Y pensamos, ¿pero cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo vivir como Dios dice, mis hermanos? Todos necesitamos la fortaleza y el poder de Dios, mis hermanos, si vamos a crecer en carácter y virtud. Necesitamos el poder y la fortaleza de Dios, mis hermanos, para hacer aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos.
Eso es lo que necesitamos, mis hermanos, precisamente. Y surge otra vez la pregunta, mis hermanos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos tener la fortaleza de Dios para hacer estas tres cosas? O no hacerlas, como es el segundo punto y el primero. ¿Cómo podemos tener la fortaleza de Dios o el poder de Dios? ¿Cómo crecer en virtud? ¿Cómo hacer esto? Bueno, mis hermanos, el resto de la predicación tiene que ver con esto. Tiene que ver, mis hermanos, cómo podemos tener tú y yo la fortaleza de Dios y el poder de Dios para estas tres áreas de la vida. Para, mis hermanos, llevarnos a través de lo que no podemos pasar por nosotros mismos, para evitar hacer aquello que sabemos que no debemos hacer y para hacer aquello que debemos hacer. ¿Cómo tener el poder o la fortaleza de Dios, mis hermanos? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, quiero leerles, mis hermanos, el Salmo 50, versículos del 8 al 15. Salmo 50, versículos del 8 al 15. Quiero compartirles este pasaje. Lo tienen en su boletín. Dice allí, mis hermanos, este versículo: no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. En este pasaje, mis hermanos, en estos versículos del Salmo 50, mis hermanos, es Dios hablando con el pueblo de Israel. Dice, no te voy a reprender por los holocaustos que me ofreces, los sacrificios. Es más, todo me pertenece, me ofreces sacrificios con lo mismo que es mío. Así dice el pasaje. Con lo mismo que es mío, con los carneros, con los animales. Conozco a todas las aves de los montes. Todas son mías. Perdón, mis hermanos. Dice el versículo entonces, todo es mío. Y si yo tuviese hambre, ¿te lo pediría a ti? Por supuesto que no, dice Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dicen estos versículos, mis queridos hermanos. Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo, y me voy a enfocar en el versículo 15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hay aquí 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. Si quieres tener verdadera fortaleza de Dios, poder de Dios, lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Dios con sinceridad. Debemos reconocer, mis hermanos, que una de las carencias de muchos cristianos es solo, mis hermanos, están como en desnutrición espiritual. Muchos cristianos, su vida cristiana solo se concreta a venir a un culto. Y eso es ser cristiano. Nomás cambiaron, mis hermanos, un edificio o una catedral por un templo. Solo se cambió eso, pero no ha habido nada más. No, mis hermanos, la vida cristiana consiste en buscar al Señor con sinceridad. ¿Y cuándo? Todos los días. Todos los días, mis hermanos, hay que buscar del Señor y hacerlo con profunda sinceridad. Por eso dice el pasaje, invócame, para que yo esté allí contigo. Invócame
para que tú estés delante de mí en mi presencia. Invócame. Cuando hacemos los cultos, mis hermanos, ¿han escuchado la palabra invocación? Cuando se hace el programa de un culto, mis hermanos, cuando uno hace y pone uno invocación y está uno, ¿qué está queriendo uno decir? Mis hermanos, la invocación es pedir la presencia de Dios. Yo he entendido esto, mis hermanos, la verdad ya no hago esta situación de vamos a invocar la persona de Dios. No, porque Dios está en todos lados. Más bien es pedirle al Señor que nos deje estar en su presencia. Que nos deje estar en su presencia, sí, mis hermanos. Pero la invocación, mis hermanos, lo que sugiere también es una búsqueda de Dios. Es una búsqueda en la que tú y yo debemos hacer con nuestro Señor con sinceridad, mis hermanos. Invócame, búscame. Eso es lo que debemos hacer. Muchos creyentes, mis hermanos, no tienen el poder, la fortaleza de Dios para enfrentar las situaciones que están viviendo. Y no tienen, mis hermanos, la fuerza necesaria para evitar tentaciones. Vez tras vez están cayendo en tentaciones. Y tampoco tienen la fortaleza de Dios, mis queridos hermanos, para obedecer lo que Dios dice en su palabra. El poder de Dios para hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no están buscando de Dios. Y lo que el pasaje dice, invócame, búscame. Y hay que hacerlo, mis hermanos, un profundo anhelo, mis hermanos, con una profunda urgencia. Es lo que nos está diciendo el pasaje. Hay que buscar de Dios, mis hermanos, buscarlo así. Hay muchos jóvenes y también adultos, mis hermanos, tienen sueños. Todos tenemos sueños, metas. Pero a veces, mis hermanos, solo se queda en un sueño. Solo se queda en un sueño. Me gustaría ser abogado, me gustaría hacer esto, o me gustaría. Pero solo se queda en un sueño porque no trabajan para lograrlo. Hay muchos cristianos que están anhelando el poder de Dios en su vida y solo se queda como un sueño, porque no oran, no buscan de Dios. Por eso hacemos tanto énfasis, mis hermanos, hay que orar y hay que leer la Biblia. No son ejercicios, mis hermanos, meramente por hacerlos. Leer la Biblia por hacerlo. No es orar solamente por hacerlo. No. Consideramos, mis hermanos, que cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando de manera particular. Nos está hablando a cada uno de nosotros, mis hermanos, de manera personal. Y es entonces cuando uno tiene un encuentro con Dios. Dios le habla a uno. Y cuando uno ora, mis hermanos, tiene también un encuentro con Dios. Uno está con el Todopoderoso, con el corazón abierto, mis hermanos, como dice el Salmo 62, derramando el corazón delante de Dios, derramando el corazón, abriendo. Señor, tengo esta necesidad, tengo esta circunstancia personal en mi vida, tengo esta tragedia, ¿qué voy a hacer? ¿Saben, mis hermanos, qué es lo sorprendente? Muchos creyentes piden oración y piden, oren por mí porque estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta circunstancia complicada, esta circunstancia difícil, por favor, ¿podrían orar por mí? Y está bien que pida orar por ellos, pero el creyente, mis hermanos, frecuentemente se queda sin orar. Pide a otros que oren por él, pero ¿cuándo va a orar uno? ¿Cuándo vas a orar por tu tragedia? ¿Cuándo vas a orar por tu circunstancia difícil? ¿Cuándo vas a orar por tu matrimonio? ¿Cuándo vas a orar por tu trabajo? ¿Cuándo vas a orar por tus hijos o tus padres? ¿Cuándo vas a orar tú? De eso se trata, mis hermanos. La verdad es que hay que invocar a Dios. Hay que invocar. Por eso dice el pasaje, mis hermanos, acá en Santiago 4:2. Desean algo y no lo consiguen, porque se quedó como un sueño. Es como un sueño. Y no tienen porque no piden, no están invocando y no están buscando a Dios. Si tú y yo queremos verdaderamente tener
poder de Dios para enfrentar cada circunstancia de la vida. Mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es invocar a Dios constantemente. Tenemos que invocar el poderoso nombre de Dios para que nos dé su poder para hacer aquellas cosas que nos ha mandado hacer, para evitar tentación y para que nos ayude a atravesar por cada circunstancia de la vida. Segundo lugar, mis hermanos, ¿qué debemos hacer ustedes y yo? Y no es como una receta, es lo que dice el versículo, mis hermanos. Pero ¿qué podemos hacer para tener el poder y la fortaleza de Dios? Segundo lugar, tenemos que buscar a Dios cuando tengamos problemas. Tenemos que buscarlo, mis hermanos, cuando tengamos problemas. Hay que buscarlo. Dice el versículo, mis hermanos, invocaré, mis hermanos, dice allí el versículo 15, a Dios en el día de la angustia, en el día que tenga problemas, en el día que tenga circunstancias difíciles. Invócame, dice Dios, en el día de la angustia, cuando tengas algo que te esté molestando, cuando tengas algo que te esté hiriendo, te cause dolor, búscame. Esta es la gran invitación de la Escritura que se repite una y otra vez, de acudir al Señor con las cargas, de acudir al Señor con la necesidad, de acudir a Dios, mis hermanos, cuando uno tiene una situación complicada. Hay que acudir al Señor, mis hermanos, a hacerlo así. Buscar al Señor cuando algo se te está haciendo difícil, se te está complicando. Saben, mis hermanos, de manera natural, cuando somos niños y tenemos un problema, ¿con quién vamos de manera natural? Con el papá o la mamá. Una vez, mis hermanos, no sé, alguna vez lo relaté, pero no lo voy a relatar ahora. Yo estaba aprendiendo bicicleta, mis hermanos. Yo tenía una bicicleta muy pequeña, mis hermanos, y además tenía rueditas para que no me cayera, ¿verdad? Y mi hermano Pablo tenía su bicicleta pues más grande y él andaba rápido, mis hermanos. Y un día, pues yo creo que eran vacaciones o no me acuerdo, mis hermanos, pero allí en la calle donde vivíamos había muchos niños jugando en la calle. Y entonces le dije a mi hermano, préstame tu bicicleta. Y me la prestó, pero no alcanzaba yo bien los pedales, mis hermanos. No alcanzaba yo bien los pedales. Entonces me dio un empujón por la orilla de la banqueta. Iba yo, mis hermanos, iba allí con esto. Y de repente me dice, frena, frena, porque de frente estaba un carro estacionado. Y entonces claro que no frené, mis hermanos, y también me dio un golpe y me dolió bastante. Entonces salió el señor de la casa y agarró la bicicleta y le dijo, bueno, no se las voy a dar hasta que no venga su papá. Y claro, mis hermanos, como hacen todos los niños, fui con mi papá. Le dije, ay papá, un señor nos tiene retenida la bicicleta porque le pegué un carro. Ah, qué caray, a ver, ya fue y ya le vio que el faro estaba roto. Le dijo, ¿cuánto es? Y tanto dinero. Bueno, ya le pagó y ya, papá, bueno, ahí está la bicicleta, sigan jugando. Esa es la actitud que uno debe tener con Dios. Tengo un problema, ¿quién me lo puede resolver? ¿Saben, mis amados hermanos? Muchas veces tenemos problemas y buscamos la solución en todos lados antes de buscar a Dios, invocarlo en el día de la angustia, invocarlo en el día de la necesidad. Vamos y pedimos dinero prestado, buscamos al mejor doctor, buscamos el mejor remedio, buscamos cosas. Y a Dios, ¿cuándo lo vas a buscar en tu necesidad? ¿Cuándo lo vas a buscar en tu circunstancia difícil? El versículo dice, mis hermanos, invócame en el día de la angustia. La verdad es que necesitamos el poder de Dios, mis amados hermanos. Necesitamos el poder de Dios en cada circunstancia de la vida. Yo les invito a que leamos este pasaje, mis hermanos. Lucas 16, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice así: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios
y de los juicios de su boca. Lo que está diciendo el pasaje es: busca a Dios, búscame, búscalo, busca su rostro continuamente y recuerda, trae a tu mente los poderosos hechos que ha realizado. Así como Dios lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer en el presente, porque Dios no ha cambiado, mis hermanos. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Haced memoria de las maravillas, dice, que Dios ha hecho. Tráelo a tu mente. Que lo primero, cuando tengas una necesidad, es que tu pensamiento vuele hacia Dios. Que lo primero, cuando tengas una circunstancia que enfrentar, que lo primero sea que tus pensamientos vayan hacia Dios y lo busques. Quizás no tengas que hacer una oración con los ojos cerrados, porque no puedes hacerlo. Si por ejemplo vas en la calle y chocas, tienes un accidente, ¿qué vas a hacer? Quizás tienes que estar con los ojos abiertos, y está bien, pero estar pensando: Señor, ayúdame en esta necesidad, ayúdame en esta circunstancia. De hecho, Jesús, mis hermanos, oraba con los ojos abiertos. Nosotros los cerramos, mis hermanos, por dos razones: una, por costumbre, y dos, mis hermanos, para no distraernos. Pero si estás solo en tu casa, puedes orar con los ojos abiertos. Nada más cuida de no distraerte. Dice la Escritura, mis hermanos, que alzando los ojos al cielo, hablando de Jesucristo, dice que oró, elevó su voz al Padre. ¿Qué quiere decir? Que tenía los ojos abiertos, pero su pensamiento estaba en contacto con el Señor Dios Todopoderoso. Invócame en el día de la angustia. Invócame. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando tengamos circunstancias complicadas, mis hermanos, que nuestros corazones, pensamientos, todo nuestro ser se dirija a aquel que puede ayudarnos, mis hermanos, en nuestras circunstancias de vida. Así es. Tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo podemos tener el poder de Dios para enfrentar cada circunstancia de la vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, mis hermanos, hay algo que ustedes y yo tenemos que hacer: es tener fe, tener confianza, tener fe de que el Dios Todopoderoso, que ha prometido varias cosas, nos va a responder. Tener fe de que Dios me va a responder en mi circunstancia de vida. Dios me va a responder en esa situación. Dios me va a responder. Como dice el pasaje que estamos leyendo: invócame en el día de la angustia. Como dice allí el versículo 15, mis hermanos, dice: y te libraré. Invócame, búscame cuando tengas una necesidad, búscame cuando tengas una circunstancia difícil, y yo te voy a librar, te voy a responder. Esto, mis hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. Y ustedes y yo, mis hermanos, debemos entender que esto es una promesa. Es una promesa de Dios. Si tú me buscas, me invocas, si tú me buscas cuando tienes problemas, yo te voy a librar. Te voy a ayudar en tu necesidad, te voy a ayudar en tu problema, te voy a ayudar, te voy a librar. Es una promesa de Dios. Mis hermanos, los teólogos o los que saben de Biblia, mis hermanos, no se han puesto de acuerdo cuántas promesas hay en la Biblia. Algunos dicen que 3,000, otros 3,500, otros 4,700 y otros hasta 7,000 promesas en la Biblia. No sé, mis hermanos, pero la verdad es que sí hay una gran cantidad de promesas en la Escritura que tú y yo debemos apropiarnos a nuestra circunstancia personal y particular. Debemos apropiarnos de la promesa de Dios, de lo que Dios ha dicho en su palabra, mis hermanos, porque esto es lo que honra verdaderamente a Dios. El que uno tiene confianza y fe en lo que Dios ha dicho. Es así. Por ejemplo, mis hermanos, ¿cómo es uno salvo? ¿Cómo uno llega a la presencia de Dios? ¿Cómo los pecados son perdonados? ¿Cómo? Por fe. ¿En qué? En que lo que el sacrificio de Cristo hizo es suficiente. Es por fe. Abraham, mis hermanos, estaba contemplando el cielo y oyó la voz de Dios que le dijo: ¿ves las estrellas? ¿Puedes contar las estrellas?
Bueno, así va a ser tu descendencia. Y dice el pasaje, mis hermanos, que Abraham creyó a la palabra de Dios, creyó a lo que Dios y le fue tomado por justicia. Creyó al Señor. Mis hermanos, hay una gran cantidad de promesas en su palabra. Muchas promesas. Dice la Escritura, si tú me invocas, yo te libraré. Pero mis hermanos, la verdad es que muchas veces no buscamos de Dios, mis hermanos, ni tenemos fe porque creemos que podemos resolver las cosas por nosotros mismos. Consideramos, mis hermanos, que tenemos la capacidad, la fortaleza, la fuerza necesaria de voluntad para hacer las cosas. Pero en realidad no es así. Debemos reconocer, mis hermanos, nuestra propia debilidad delante de Dios y aprender a confiar en Él. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba enfermo y esto se relata allí en 2 de Corintios, mis hermanos, en los versículos, en el capítulo 12. Dice, mis hermanos, que tuvo una visión el apóstol Pablo, el tercer cielo. Brevemente déjenme aclarar qué es el tercer cielo, mis hermanos. Para los hebreos había 3 niveles de cielo, 3 niveles de cielo para los hebreos, para los judíos. 3 niveles, mis hermanos. El primero es la atmósfera en la que vivimos y los seres vivos viven. Una segunda, mis hermanos, es lo que estaba más arriba del cielo, de lo visible. Y el tercer cielo, mis hermanos, para los hebreos era la misma presencia de Dios. El cielo, donde habita Dios. Por eso usa esa expresión. Usa la expresión, pues tuve una visión en el tercer cielo. Y así lo entendían los hebreos, los judíos. Pero dice, donde vi cosas maravillosas, gloriosas, pero para que pues el ego, la soberbia, o yo me enorgullezco, me ensoberbezca de estas maravillosas visiones, Dios me dio un mensajero del maligno. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo dice, para que no me crea mucho, para que yo no me crea mucho, Dios me dio esto. Y eso es lo que dice aquí en el versículo, mis hermanos, en estos versículos. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Me dio una espina, un aguijón en la carne. Estaba enfermo. ¿De qué? No lo sabemos, mis hermanos. No sabemos de qué estaba enfermo. Pero lo cierto es que lo estaba. Tenía una enfermedad. Mis hermanos, y aquí el apóstol dice, bueno, le voy a dar gracias a Dios por esta enfermedad. Le voy a dar las gracias. Porque dice aquí el versículo, mis hermanos, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, que lo sostenía. El poder de Dios, mis hermanos, que lo estaba empujando hacia adelante. El poder de Dios que lo hacía capaz de enfrentar las circunstancias de la vida. Reconoce tu debilidad delante de Dios. Reconoce tu debilidad. Reconozcamos esto, mis hermanos, y tengamos confianza en que Dios va a responder. Hay una gran cantidad de promesas en la Biblia. Solamente una, mis hermanos. Vamos a leerla. Vamos a leerla. Dice así: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿No es una maravillosa promesa? ¿No es una maravillosa promesa de que puedes encomendar el camino de tu vida? Yo no sé qué circunstancias estés viviendo en estos momentos. No sé qué retos tengas que enfrentar. No lo sé. Pero lo que sí sé, mis hermanos, es que la palabra de Dios nos dice a ustedes y a mí, es que encomendemos al Señor nuestro camino de vida, nuestras circunstancias, cada una de ellas, nuestros problemas, nuestras situaciones complicadas. Encomendémoslo a Él y confiemos en Él, es decir, tengamos fe en Él. ¿Y cómo termina, mis hermanos? Él hará.
Eso es lo que la palabra de Dios dice. Así es que, si queremos tener el poder de Dios para enfrentar cada circunstancia de la vida, mis hermanos, debemos tener fe en que Dios va a responder. Debemos tener fe en que Dios va a responder a nuestras circunstancias de vida, mis hermanos, de que Dios lo va a hacer. Ahora, por último, mis hermanos, hay algo de lo que no debemos olvidarnos. No debemos olvidarnos. ¿Saben? A veces somos ingratos y nos olvidamos. Somos como los 10 leprosos o 9 leprosos, mis hermanos, que el Señor sanó. Y les digo, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote? Porque el sacerdote daba validación de que estaban sanos. Por eso es que les dije, y dice la Escritura que en el camino los 10 fueron sanados y solo uno de ellos regresó. Y Jesús le dice, bueno, ¿y dónde están los otros 9? Y la Biblia afirma que ese que regresó era samaritano, es más, no era judío, era samaritano. ¿Y dónde están los otros 9? Saben, a veces esa es nuestra actitud delante de Dios. Pedimos, rogamos y se nos olvida agradecer a Dios. Y esto es lo que quiero compartirles, mis hermanos. Tenemos que darle la gloria a Dios. Tenemos que darle la gloria a Él. La gloria a Él en la respuesta a Dios. La gloria a Él, mis hermanos, en la respuesta a nuestras oraciones. Tenemos que darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas. Tenemos que darle la gloria a Él. No te la tomes tú, que por tu propia inteligencia puedes lograr las cosas. No es así. El pasaje dice, mis hermanos, completando el versículo 15, dice, mis hermanos, este pasaje de la siguiente manera, dice que allí, mis hermanos, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Tú me honrarás, dice el versículo, tú me darás la gloria. Y esto es lo que debemos hacer, mis hermanos, darle la gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho en nosotros, mis hermanos. Tenemos que darle la gloria a nuestro Señor, mis hermanos. Frecuentemente al pueblo de Israel se les recordaba, mira, te permití entrar a esta tierra y te permití entrar para que tomaras posesión de ellas. A estos pueblos, que eran los pueblos cananeos, los entregué en tu mano, para que tú no digas después, esto lo hice por mí mismo. Saben, mis hermanos, cada hecho, cada circunstancia que pasa en nuestras vidas es por la gracia y la misericordia de Dios. Todo, todo. Creemos, mis hermanos, y yo creo firmemente en un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Todo, mis hermanos, está en las manos de Dios. Todo. Y Él, mis hermanos, también tiene en nuestras manos nuestras vidas. Hay que aprender a darle las gracias a Dios, honrarlo, mis hermanos, por lo que Él está haciendo en nosotros. Honrarle a Él, mis hermanos, honrarle. Quiero terminar, mis hermanos. Quiero terminar con esto. Quiero hacer una pregunta más personal ahora. ¿Cómo crees que Dios te está mirando en estos momentos? ¿Cómo crees que Dios te mira ahora? Y si Dios te mira ahora, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve en tu persona? ¿Ve a alguien asustado? ¿Ve a alguien cobarde? ¿Lo que ve en ti, Dios, es timidez? ¿Ve que Dios lo que está viendo en ti, que estás abatido y deprimido? Lo que Dios está viendo en tu vida ahora mismo es a alguien que está bajo una gran presión, hasta el punto de que te estás agrietando, te estás cuarteando. Los cimientos de tu vida están así. Lo que Dios está viendo en ti ahora mismo es a alguien que se rinde fácilmente ante la tentación, que rápidamente se rinde a la tentación
y que está pecando una y otra vez en tentaciones recurrentes? Lo que Dios ve en ti ahora mismo es un creyente que sabe lo que tiene que hacer, pero no puede hacer lo que debe hacer, no puede hacer lo correcto. ¿Qué es lo que Dios está viendo en ti? ¿Cómo te mira en este momento? No hay que responder, mis hermanos, estas preguntas con demasiada rapidez, de verdad. Pero sí quiero decirles una historia de la Biblia, mis hermanos, acerca de un hombre que era tímido y cobarde. En el momento en que lo encontramos en la Biblia, mis hermanos, si ustedes quieren leer la historia, está en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Y allí, mis hermanos, en ese capítulo 6 del libro de los Jueces, encontramos a un hombre, mis hermanos, que está escondido. Porque el pueblo de Israel, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los filisteos. Llegaban los filisteos, se robaban todas las cosechas, se robaban todo. Y encontramos a este hombre, mis hermanos, pues sacudiendo el trigo en el lagar, en un lugar donde no debían hacer eso, pero allí dice por temor a los filisteos. Tenía miedo. Pero quiero que vean, mis hermanos, allí, que un ángel se le aparece a este hombre. En Jueces capítulo 6, en el versículo 12, dice que un ángel se le apareció y le dijo: ¿qué haces aquí, hombre cobarde? No, eso no le dijo. Tampoco le dijo: ¿qué haces aquí, hombre tímido, que te asustas? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Pareces una gelatina escondiéndote aquí. No, mis hermanos, no le dijo eso. El ángel, si ustedes ven el capítulo 6, versículo 12, le dice que el ángel se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué Dios le dice, el ángel de Jehová, le dice a Gedeón, mis hermanos, estas palabras? ¿No está escondido allí? ¿No tiene miedo? Está tembloroso y con miedo, pero ¿por qué le dice estas palabras? Porque, mis hermanos, Dios no estaba viendo solo el temor en el corazón de Gedeón. No, mis hermanos, Dios estaba viendo en lo que Gedeón se iba a convertir. Dios estaba viendo eso, mis hermanos. Ese hombre débil y temeroso, Dios estaba viendo en él un guerrero valiente, esforzado, alguien que iba a usarse, mis hermanos, de acuerdo con los propósitos de Dios. Dios sabía, mis hermanos, que ese hombre iba a hacer grandes cosas. Y por supuesto, mis hermanos, Gedeón se humilló y recibió el poder de Dios. Y continuó, sí, con trompicones como tú y yo. Vamos por la vida tropezándonos con trompicones, mis hermanos, pero con un claro propósito de vida. Así es que quiero reformular mi pregunta que hice hace un momento, mis hermanos. Cuando Dios te ve allí sentado, ahora mismo, en este momento, ¿qué quisieras que Dios te dijera? Varón esforzado y valiente. O quizás alguien quisiera que Dios le dijera: eres una mujer virtuosa. O quizás alguno más quisiera que Dios le dijera: eres un hombre de carácter parecido al de Cristo. ¿Podría decirte eso el Señor? Claro que sí. ¿Cómo quisieras que Dios te llamara así a ti? Porque, mis hermanos, ¿saben? Dios no solo ve lo que somos, sino está viendo lo que nos vamos a convertir día a día, mis hermanos, de acuerdo con sus propósitos. Así es que
Ese cambio en nuestras vidas, mis hermanos, viene solo viene, mis hermanos, por confiar en el Señor. Basta con contemplar las posibilidades, porque Dios ya las tiene para cada uno y Él tiene disponible su poder para que vivamos en su poder cada día. Yo les invito a que oremos, mis hermanos. Yo puse aquí una oración y quizás alguien se identifique con esta oración, mis hermanos. Dice así esta oración: Dios, estamos tan agradecidos de que tú nos veas en lo que podemos convertirnos, no solo en nuestra debilidad, no solo abatidos por las circunstancias, pero sí como la gente que puedes utilizar para hacer una diferencia en el mundo. Padre, por todos los que se sienten débiles, por todos los que sienten miedo o intimidación, por todos aquellos que están pasando por tragedias o dolor, te damos gracias por el hecho de que no solo eres tú un Dios poderoso, sino que quieres impartir de tu fortaleza. Gracias, gracias por tu buena disposición para llenarnos con tu fuerza sobrenatural. Que este sea el día en que tomemos la decisión de dejar de tratar de hacer las cosas nosotros solos y que de una vez nuestras vidas estén plenamente entregadas a tus propósitos y poder para lograrlo. En el nombre de Jesús, amén. Mi Señor, eres tan bueno y tan misericordioso. Gracias, Señor, por tu palabra, las historias, los versículos que nos enseñan. Gracias, mi Señor. Pero gracias porque tu palabra muestra que eres un Dios que tiene todo poder, y lo maravilloso de esto es que quieres impartir ese poder para nosotros. Señor, gracias, gracias de verdad, porque solo contigo es que podemos enfrentar cada circunstancia de la vida y tener valor, tener paz en el corazón. Gracias, Señor. Gracias también, Señor, porque solo a través de ti y tu fortaleza y poder podemos ser victoriosos sobre la tentación. Y también gracias, Señor, porque tú nos das el poder para hacer aquellas cosas que tú nos has mandado hacer. Gracias. Padre Celestial, si alguien necesita de ti, de tu poder, de tu fortaleza, ahora mismo, Señor, actúa en la vida de aquel que lo necesite. Actúalo. Todos necesitamos de ti, mi Señor. Pero si alguien está bajo una gran presión, una circunstancia complicada en su vida, si alguien ahora mismo, mi Señor, tiene algo que enfrentar, ayúdale, mi Señor, ayúdale. Que puede hacer esto que dice tu palabra, invocarte. Ya que está en necesidad, mi Señor, buscarte a ti, Padre Santo. Mi Señor, ayuda, por favor. Ayuda a esta iglesia, ayuda a cada familia, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayuda. Que tu gracia, tu misericordia, tu paz esté con cada uno, mi Señor, y que tu mano bondadosa en la vida de cada uno. Por favor, mi Dios. Gracias, mi Señor. Te pido por esta tu iglesia, a lo largo de esta semana, tú ayudes a tu iglesia. Ayúdanos. Señor, bendiga a mis hermanos, que el Señor les guarde. Y después de esto, mis hermanos, después de que cantemos un canto, estaremos despedidos. Muchas bendiciones, mis hermanos.